Medición con vernier en escala fraccionaria de pulgada. Hola, estamos aquí para realizar mediciones con vernier en el sistema inglés en fracciones de pulgada, con una precisión de 1/128 de pulgada. Antes de realizar una medición, comprueba el buen estado de tu herramienta, deslizando la corredera y verificando que no haya topes o bloqueos. Comprueba que las líneas de cero de ambas escalas concuerden cerrando el vernier. Toma en cuenta que las irregularidades y suciedad de la herramienta afectarán a las mediciones. Al medir, ajusta los palpadores de forma suave y sin ejercer mucha presión. Primero, identifiquemos qué es una fracción. La fracción es una forma de representar una parte de un todo. Es una porción de una unidad que fue dividida en partes iguales. Existen tres tipos de fracciones. Fracciones propias. En ellas, el numerador es menor que el denominador. Fracciones impropias. En ellas, el numerador es mayor o igual que el denominador. Fracciones mixtas son las que constan de una parte entera y una parte en fracción. Ahora fraccionemos la pulgada. Una pulgada es fraccionada en dos mitades, que a su vez también son divididas a la mitad, y así sucesivamente. Entonces, la sucesión que obtenemos es un entero, un medio, un cuarto, un octavo, un 16, un 32, un 64, un 128, donde cada nuevo término representa la mitad del anterior. La escala en nuestras reglas está seccionada de la forma que vemos en la imagen. Cuando utilicemos un vernier y realicemos una medición, deslizamos los palpadores sobre el objeto que vamos a medir y la interpretación de la siguiente manera. La primera línea del nonio se alineará con las líneas de las fracciones de la regleta y identificamos la fracción que corresponde. El ejemplo nos da como resultado 3/8. El siguiente ejemplo nos da un resultado de 13/16. Ahora podemos apreciar en este ejemplo que hemos alcanzado la longitud que abarca números enteros, obteniendo un resultado de 2 pulgadas 9/16. Pero ¿qué sucede cuando el nonio no se alinea exactamente? Tendremos que realizar la suma de las dos escalas para obtener el resultado. Pero ¿cuánto equivale cada línea del nonio? El nonio equivale a un 16. Se forma por 9 líneas que forman 8 casillas. Cada casilla tiene un valor de un 128. Si dividimos el nonio por la mitad, resulta un 32. Si repetimos la división, obtendremos un 64. Y finalmente, al seccionarlo nuevamente, obtenemos nuestra máxima resolución de un 128. Hagamos el ejemplo siguiente. Primero, observamos que hemos rebasado una pulgada. Ahora determinemos la fracción. La línea de cero ha rebasado la línea que corresponde a media pulgada, más la suma del nonio. Pero ¿qué línea del nonio debemos de leer? Aquí entra la apreciación de cada persona, ya que tenemos que identificar
la línea que se haya alineado exactamente entre ambas escalas, siendo en este caso un 64avo. Realicemos la suma. Un medio más un 64avo nos da como resultado 33 64avos. ¡Hey, hey, hey! Tenemos un problema. ¿Cómo que no recuerdan las sumas de fracciones? Bueno, vamos para allá. Suma de fracciones con igual denominador. Aquí tenemos 3 sextos más 2 sextos. ¿Ya te fijaste? Los denominadores son iguales. Cuando es así, el denominador se pasa al otro lado del igual. Y así sabemos que el resultado será en sextos. Y ahora solo nos falta sumar los numeradores, que son 3 más 2, que da como resultado 5. Ahora ya sabemos que la suma de 3 sextos y 2 sextos es 5 sextos. Ahora, realicemos sumas con diferentes denominadores, con el siguiente ejercicio. 4 tercios más 9 octavos. Lo primero que debemos de realizar es determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores, para lo cual utilizamos la siguiente tabla para descomponer los denominadores en sus factores primos. Primero, vamos a empezar preguntándonos si alguno de estos números tiene mitad. Vemos que el 8 sí lo tiene, por lo tanto anotamos un 2 aquí, indicando que realizaremos una división entre 2. El 3 no tiene mitad exacta, ya que al realizar la división resulta con un punto decimal, por lo tanto lo pasamos igual. 8 entre 2 es igual a 4. Que es su mitad, y volvemos a aplicar el mismo procedimiento. ¿Algún número tiene mitad? El 4, así volvemos a anotar el 2 y realizamos la división. El 3 lo volvemos a anotar y el 4 al dividirlo resulta 2. Y nos volvemos a preguntar si alguno de los números tiene mitad. Sí, el 2. Por tanto, colocamos la división entre 2 nuevamente y realizamos la operación. El 3 lo volvemos a bajar y el 2 al dividirlo resulta 1. Esto nos indica que esta columna ya está resuelta. Ahora, al no encontrar mitad en el número que resta, por resolver, buscamos la siguiente cifra que nos permite realizar la división. En este caso es 3. Lo escribimos y al realizar la división, 3 entre 3 es igual a 1. Hemos terminado nuestra columna. Entonces, el mínimo común múltiplo de 3 y 8 es la multiplicación de los números que colocamos acá. Es decir, 2 por 2 es igual a 4. 4 por 2 es igual a 8. 8 por 3 es igual a 24. Entonces, 24 es el mínimo común múltiplo y lo colocamos como denominador en nuestra suma. Seguimos. Ya que tenemos el mínimo común múltiplo como denominador, realizamos el siguiente procedimiento. Vamos a dividir el 24 entre cada uno de los denominadores. Empezamos con la primera fracción. 24 entre 3 es igual a 8. Y después multiplicamos por el numerador. 8 por 4 es igual a 32. Y lo escribimos en el numerador. Más. Y aplicamos el mismo procedimiento a la segunda fracción. 24 entre 8 es igual a 3. Y 3 por 9 es igual a 27. Seguimos. Ahora en el numerador realizamos la suma. 32 más 27 es igual a 59. En el numerador
tendremos 59 y en el denominador 24. Y terminamos con una fracción impropia, 59/24. Tendremos que convertirla en una fracción mixta. Para eso, vamos a realizar una división, en la cual dentro de la división vamos a anotar el numerador, es decir, 59. Afuera de la división vamos a tener el denominador, es decir, el 24. Y esta es la estructura que vamos a manejar para la división y realizar la operación. ¿Cuántas veces cabe 24 en 59? Tomaremos el 2, ya que el resultado de 24 por 2 es 48. Realizamos la resta. Con este resultado decimos que nuestra fracción mixta queda así. El cociente corresponderá al entero, es un 2. 2 enteros, y la fracción que acompaña a este entero se forma así. Como numerador colocaremos el residuo, que es un 11, y como denominador usaremos el mínimo común múltiplo de la suma original, que es 24. Entonces la fracción mixta es 2 enteros, 11/24. Ok, regresemos al ejercicio del vernier. 1/2 más un 64. Lo primero será calcular el mínimo común múltiplo. Realicemos nuestra tabla, saquemos mitad. Mitad de 2, 1. La primera columna ya ha sido terminada. Continuemos. Mitad de 64, 32. Mitad de 32, 16. Mitad nuevamente. Mitad de 16, 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Y mitad de 2, 1. Finalizamos. Calculemos el mínimo común múltiplo. 2 por 2 es igual a 4. Por 2 es igual a 8. Por 2 es igual a 16. Por 2 es igual a 32. Por 2 es igual a 64. Nuestro mínimo común múltiplo es 64. Colocamos nuestro mínimo común múltiplo y realizamos las operaciones sobre las fracciones. 64 entre 2 a 32 por 1 igual a 32. Lo colocamos como numerador, más la suma del resultado de la siguiente fracción. 64 entre 64 es igual a 1. Y 1 por 1 a 1. Es nuestro siguiente numerador. Ahora 32 más 1 es igual a 33. Pasamos el denominador y el resultado es 33/64. En nuestra medición rebasamos 1 pulgada, así que el resultado final es 1 pulgada 33/64. Realicemos otro ejercicio. En la imagen podemos observar que el 0 ha rebasado 3 pulgadas, más la suma de las fracciones, 11/16 más 5/128. Lo primero es determinar el mínimo común múltiplo. Realicemos nuestra tabla. Saquemos mitades. Mitad de 16, 8. Mitad de 128, 64. Mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 64, 32. Mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 32, 16. Mitad. Mitad de 2, 1. Hemos terminado con esta columna. Mitad de 16, 8. Mitad de 8, 4. Mitad. Mitad de 4, 2. Mitad. Mitad de 2, 1. Columna terminada. Determinemos el mínimo común múltiplo.
2 por 2 es igual a 4. Por 2 igual a 8. Por 2 es igual a 16. Por 2 igual a 32. Por 2 igual a 64. Por 2 es igual a 128. Nuestro mínimo común múltiplo es 128. Realicemos la operación entre la primera fracción. 128 entre 16 es igual a 8. Por 11 es igual a 88. Más el resultado de 128 entre 128, que es igual a 1. 1 por 5 es igual a 5. Y ahora sumemos. 88 más 5, 93. Nuestro resultado de fracción es 93 128. Más el número de enteros, 3. Así el resultado final es 3 pulgadas 93 128. Ahora, un ejercicio con un vernier real. Determinemos esta medida. Por el tipo de construcción del vernier, no es posible observar el número que se ha rebasado con el cero del nonio. Nuestra intuición nos tendrá que ayudar a determinar que si estoy antes del 5, tengo 4 pulgadas de enteros. Ahora resolvamos la fracción. Se presenta un problema similar al no observar el número de la fracción a la que corresponde la medición. Será necesario determinar la medición restando del número entero siguiente. La pulgada está dividida en 16 partes. Contemos de retroceso. 16, 15, 14, 13, 12, 11. 11, 16. Como la línea de 0 no está completamente alineada, tendremos que sumar el nonio, el cual corresponde a 3 128. Calculemos. 11 16 más 3 128. Nuestro mínimo común múltiplo es 128. 128 entre 16 es igual a 8. Y 8 por 11 es igual a 88, más la suma de la segunda fracción. 128 entre 128 es igual a 1, y 1 por 3 es igual a 3. 88 más 3 es 91. Así nuestro resultado es 91 128. La medida del disco es 4 pulgadas 91 128. Hasta aquí hemos llegado con los ejercicios. Practiquen con objetos de dimensiones conocidas para mejorar su habilidad.